yo quiero empezar por darle a todas y todos la bienvenida a este último episodio de la segunda temporada de Maternidades Reimaginadas, que ha sido una temporada de testimonios, testimonios de mujeres que han tomado la decisión de ser madres por elección a través de procesos de reproducción asistida con esperma de donante. Y creo que también quiero cerrar como con un mensaje en un día un poquito caótico. Este último episodio, o sea, hemos cambiado la fecha 50 veces y hoy empieza el día y es como de esos días donde a mí se me fue la nana, a Luisa le pidieron permiso, creo que Caro tampoco tienes nana hoy, nuestros hijos todos están corriendo por ahí, se me cayó el internet, tengo que entregar 50 cosas antes de que se acabe el día, ¿saben? Y es un día de una mamá normal, que es complejo y que estamos agotadas y que, El y que día a de día, pronto el el día a día a día. día. Pero además que creo que queremos cerrar también como con varios mensajes y uno de esos es, este es un camino maravilloso, pero como se lo hemos mostrado, intentado mostrar en todos los testimonios, todo tiene asteriscos, hay muchísimos retos y no es para asustarlas, es simplemente como para vivir historias que son realmente reales. Aquí no hay maquillaje, es la primera vez que le vemos la cara a Carolina Mejía. Bienvenida, Caro. Ay, gracias, qué dicha, de verdad que le dije a Diana que los felicitaba realmente porque me parece una iniciativa maravillosa, de verdad que a mí me hubiera gustado mucho en el momento de mi proceso tener algo así como Marea, entonces nada, me hace muy feliz poder ayudar a quien esté pensando en esto o quiera dar ese gran paso. Muchísimas gracias, Caro. Caro llega a nosotros a través de las redes de Marea y como siempre entablamos conversación con ella. Y un día después de también como 2 meses dije, oye, no hemos hablado. Ella de viaje aquí, el trabajo allá, y me cuenta su historia. Le digo, no, 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 esto no estaba planeado para esta temporada, pero me encantaría. Y le cuento a Luisa, dice, definitivamente acabemos, terminemos la temporada con la historia de Caro. Caro, lo primero que te vamos a pedir es que te presentes, quién es Caro, y después seguimos, digamos, con tu proceso. Vale, bueno, perfecto. Pues nada, nuevamente gracias por permitirme estar acá. De verdad que para mí es un gusto enorme poder contar mi historia, que se la he contado a muchos familiares, amigos, porque la gente siempre tiene un montón de preguntas frente a esto, sea porque le interese meterse en el tema o no. Entonces a mí me hace feliz contar y poder ayudar un poquito en esos procesos de vida. Nada, como bien lo dijiste, pues soy Carolina Mejía, soy la feliz mamá de Jerónimo y Emilio. La vida me premió con dos regalos hermosos de 2 años y 10 meses. No estaba entre los planes que fueran dos, claramente, pero bueno, la vida y Dios y el universo lo dijeron así y bueno, pues acá estamos asumiendo el reto, pero pues con toda la buena onda y la felicidad de hacerlo todo por ellos, que son como la razón de vida, ¿no? Caro, Entonces, ¿cuántos años tienes? yo tengo 44 años. Eh, y nada, decidí, pues claro que como creo que la mayoría de las personas soñamos con hacer una familia con un método tradicional o normal, lo que uno recibió en su crianza, pero digamos que pasaron los años, tampoco tenía esa persona, pues como que yo pensara que fuera como la idónea para hacer esto, y bueno, dije, pues es ahora o nunca. Vamos a consultarlo con mi mamá, que es como mi advisor número uno y con quien, digamos que tomo las grandes decisiones en la vida. Y para mí lo más importante era que ella me dijera, hágale. Realmente el resto del mundo dije, pues seguramente habrá quienes me apoyen, quienes dirán, oye, pero ¿por qué no esperas a que llegue el príncipe azul y demás? Y dije, no, pues ya tengo 40 años, ya hay que hacerlo porque es ahora o es nunca. Y fue una decisión de vida de la que no me arrepiento ni cinco y que he sido realmente muy, muy feliz con el resultado hasta ahora. Llegas a tus 40 años a esa decisión, pero ¿desde cuándo estaba rondando y cuál fue Ujú. como la reacción de tu mamá como específica? Un poco. No, digamos que yo siempre tuve como el chip de querer ser mamá, digamos que no fue un tema como que llegas como a esa crisis de la mediana edad y dices, tengo que hacer algo con la vida, no, yo realmente siempre lo pensé, siempre lo visualicé,
pero claro, lo visualicé bajo ese método tradicional o como uno está acostumbrado a que pase. Y como que empezó a pasar el tiempo, llevaba también una buena temporada sola y como que dije, pues tampoco llega como ese, llegas al cuarto piso y dices, pues tampoco puedo someterme a un proceso que pues, represente un riesgo para mi salud, para el bebé, pues empiezo como a indagar y a preguntar un poco de qué se trataba todos estos temas de fertilidad, porque normalmente son bien desconocidos para el común de las personas. Y me da mucho gusto además que la entrevista anterior ha sido la de Alexandra, porque su libro precisamente fue esos puntos de obtener información y decir, mira que existe esta posibilidad, ¿no? Entonces, el libro llega por un regalo de una amiga muy querida que tengo que sabía que yo estaba como en ese tema y me dice, oiga, este libro puede ser interesante. Y me lo da y lo leemos con mi mamá, de hecho. Entonces, fue un ejercicio en el que también empecé como a involucrarla a ella en ese, como en ese research de decir, esto cómo se, de qué se trata, cómo es, porque siempre ha sido como ese partner en todo. Entonces, para mí lo más importante era que ella se montara en el bus y empezáramos ese camino juntas de alguna manera de empezar a entender qué opciones había, cómo era, cómo se podía hacer, qué sitios en Bogotá lo hacían, pero pues todo fue como internet, de pronto una que otra amiga que había hecho el proceso no sola, con su esposo, pero de reproducción asistida, y empezó como a llegarme información, pero muy, muy yo sola, ¿no? No porque de pronto tuviera este tipo de comunidades que te ayudaran o que te dieran luces del proceso. Entonces fue un ejercicio muy sola, pero siempre tuve como esa intención de quiero ser mamá y si este es el camino, vamos por eso. Fue un poco Pero así. yo siempre me cuestiono a mí misma, porque a nosotras estas entrevistas nos sirven además para poder entender nosotras mismas cómo, porque hay muchas cosas que uno hace inconsciente. Nosotras cómo Sí. dimos el paso. Yo siempre digo que a mí la película de Jennifer López, para mí Alexandra Montoya en su momento, haber oído esa historia y que esa historia se hubiera quedado en mi cabeza, porque esa historia pasó hace 14 años, se quedó en mi cabeza. Empiezo, digamos, a oír amigas que empiezan a congelar óvulos, nadie en Colombia conocía, una prima que hace un proceso por allá en Nueva York. Entonces ya yo empiezo a oír una serie de cosas y al yo congelar óvulos, pues ahí ya se me abre el camino. Pero sí quiero entender un poco más cómo llegas a tus 40 y ya habías congelado óvulos, no habías congelado óvulos, No. o sea, ¿cómo? No, ni siquiera. No, yo ni siquiera había pensado en eso, porque además, claro, sentía como ese reloj y esa presión de que lo tienes que hacer ya. Entonces, como yo, digamos que no fue algo que empezar a pensar como antes de esos 40, sino que como que me di mi última espera a ver si algo pasaba en la vida y en el universo, llegué a los 40 y pues digamos que no había esa opción. Entonces, ni siquiera pensé en el tema de los óvulos, ¿sabes? De congelarlos. Yo dije, voy a entender de qué se tratan estos procesos me la voy a jugar toda por lograrlo en este momento. Entonces yo ni siquiera pensé en el tema de los óvulos, sino qué opciones Ya del hay proceso de y principio me a meto fin. de cabeza en esto para lograrlo ahora, ¿sabes? Ok. Porque Ok. realmente sí no fue un proceso que yo lo empezara a considerar desde mis 30 y tantos, no. Yo ahí todavía estaba un poco disfrutándome la vida, pero también como esperando si de pronto algo pasaba, de poder hacerlo, digamos, de una forma más tradicional. Pero ya después dije, bueno, ya llegamos a este punto de la vida donde si esto no pasó, pues no voy a renunciar al tema de ser mamá porque no tengo el personaje al lado. Entonces empiezo a entender qué opciones había como en el mercado para esto. Tú tienes muchas, muchas cosas particulares, digamos, y complejidades. La primera complejidad de cuando tú me contaste tu historia, y es de lo que quiero que nos hables ahora, es ¿Ok? sobre esa primera clínica, ese primer doctor, cómo Total. llegaste ahí y qué pasó. Desde lo que sé que además es una reflexión muy diferente ahora de lo que viviste en ese momento, ¿qué fue lo que te pasó? Cuéntanos tu historia. Mira, básicamente cuando yo entonces decido empezar a indagar qué opciones había en el mercado, qué había, entonces termino por un tema básicamente de mi prepagada y no sé qué, de que me decían, mira, puedes tener de pronto ahí algún tipo de convenios, de descuentos, de no sé qué, un centro de fertilidad, digámoslo así, con un grupo de profesionales. Digamos, está el director de este centro y demás, y todo su equipo médico. Yo me acerco a ellos de la nada, sin ninguna referencia de nada, simplemente llego, les pregunto, mire, estoy interesada en esto, quiero entender qué opciones hay.
Y ahí es cuando este primer médico me dice, pues, digamos que si partimos de un proceso de lo menos invasivo, lo más parecido tal vez a un método natural y después ahí vamos haciéndolo un poco más complejo, pues lo primero que hay es básicamente una inseminación intrauterina, ¿cierto? Y entonces me dice, pues puede ser un comienzo para ti, que eres pues una persona así, que tiene 40, pero pues es una persona sana, que de pronto pues puede tener éxito con este proceso. Entonces yo decido iniciar por allí bajo esa premisa de decir, es como lo menos complicado, creo que es un buen arranque, es un buen inicio, no hacer algo como tan invasivo de entrada. Y claro, pero nadie te prepara lo suficiente como para que eso no te funcione. Entonces llegas como, o tal vez yo llegué al proceso como con esa, no solo la ilusión normal que tiene cualquier persona en estos procesos, sino como muy segura de que iba a pasar. El proceso es como un ciclo que entiendo se llama y pues puedes intentarlo hasta 3 veces con un mismo donante del que básicamente pues lo que hice fue acudir digamos como al centro de donantes del mismo, a la base de donantes digamos del mismo centro de fertilidad. No sabía que existía una vía alterna que era traer la muestra de fuera, donde tenías un mar de opciones y demás, pero también ahí había un tema que era que a mí me parecía complejo. Yo decía, entre tantas opciones, entre más opciones tengas es más difícil decidir. Y me llené un poquito de temores cuando me dijeron es que tú tienes que hacer todo el proceso de traer la muestra, el ingreso de eso al país, tiene su tema. Entonces yo dije, pues creo que al final lo menos tranquilo, lo preocupante para mí, lo más seguro en términos de garantizar que la cosa funcione correctamente y que la muestra esté en las condiciones óptimas, pues es hacer uso de ese banco de semen del centro de fertilidad. Entonces, claro, ahí ya tienes muchísimas menos opciones porque pues son bancos que tienen, no sé, 5 donantes, 6 donantes, de los que tienes pues por supuesto una información descriptiva, pero cero nombre, cero nada, porque no, ni fotos, ni nada de eso. Todo ese mar de opciones que tenías afuera, acá no las tienes. Sin embargo, mi mayor driver era como tener la seguridad de que eso era un proceso del que yo no me tenía que ocupar ni tener como mayor responsabilidad, sino que ellos me lo iban a poner. Entonces, simplemente estudiamos las opciones que habían allí, la poca información que tienes, por supuesto, de talla, peso, contextura, piel, Sí. ojos, cabello, no sé qué, y que pues sabes que es una persona que por supuesto ha surtido todo el proceso de validación en el centro de fertilidad de que es una persona apta para ser donante, desde su parte genética, psicológica y demás. Entonces dije, ok, vamos con esta. Decido entonces someterme a ese primer intento. No pasa nada, no lo logro. Entonces es ese primer choque y esa frustración de decir, no pasó nada, y ahí es cuando digo, nadie te prepara lo suficiente para ese no, pero dije, bueno, te quedan otros 2 intentos, no pasa nada, volvámoslo Te interrumpo un chiquitico, ¿eras Sí, fértil? sí, sí. Hice, digamos que, perdón que me salté ese pedazo, pues hice los exámenes pertinentes, digamos, para entender cómo estaban las trompas, cómo estaba todo, digamos, la cantidad de óvulos que pues digamos que para mi edad, pues por supuesto no eran igual de una jovencita, pero estaban perfectos para que las cosas pasaran. Bien. Digamos que por ese lado no era propiamente la dificultad. Tengo ese primer no, llanto, drama, todo, porque como les decía hace un ratito, ¿Sola? uno va como ¿Cómo hiciste eso? sola, sola, Sola. sola, totalmente. Es más, incluso mi mamá, por temas de salud, mi mamá es paciente de Parkinson, tiene 70 años, entonces pues tampoco era que estuviera a veces también en plenas condiciones como de estar ahí conmigo en cada cosa del proceso. Entonces, ella en ese primer intento me acompañó, tal vez en el segundo fue donde no pudo estar, pero en general fue un proceso que yo me le metí sola, ¿sabes? O sea, no tenía así como tanto apoyo. Claro, personas muy cercanas a mí, amigos más cercanos, mi mamá, algunos familiares, sabían que yo me estaba sometiendo a eso, pero así como que fueran a acompañarme el día del procedimiento, cosas de esas, no, lo hice sola. Y me someto al primer intento, no lo logro, hacemos un segundo intento y otra vez viene un no, y en el tercer intento tampoco fue. Digamos que más allá de lo difícil, Cada señora, intento tenía un tiempo de cuánto. tenía, o sea, ¿cuánto transcurría entre uno y el otro, te refieres? Sí, Sí, era aproximadamente, pasaba más o menos un mes aproximadamente. o sea, Y pues fueron claro, tres, como 3 ciclos menstruales dándole cada mes.
Claro, más o menos. y sobre todo, sí, más o menos, es que ya la verdad esto pasó en el 2021 que ya no me acuerdo tanto, pero creo que sí era más o menos como mes y medio en Ujú. que pasaba esto y pues en el entretanto también era el tema hormonal estaba desbordado porque además esto Exacto. era todos los medicamentos, el solo hecho de pasar la barrera de aprender a inyectarte tú sola en la barriga y lo que sea, Mm. yo que no he sido así como la más valiente para las agujas, pero fue como, si quieres esto, hazlo. O sea, y si quieres esto, inyéctate sola, porque, ¿sabes? Era como llenándome yo misma de esa fuerza de decir, esto es lo que Mm. tanto quieres y habrá que pasar por cosas no tan chéveres, pero de alguna manera habrá que lograr. Entonces fue como ese aprendizaje, pero tal vez de las cosas, y ahí me devuelvo un poco a lo que decías, Diana, de poder compartir como este primer tropiezo en mi experiencia, es porque en medio de ese desconocimiento que yo tenía de cómo era el deber ser de ese proceso versus lo que yo estaba viviendo, Ujú. no me permitía como entender que quizás el acompañamiento médico que estaba teniendo no era el adecuado, que no tenía soporte psicológico, por ejemplo, que me le estaba metiendo a un toro yo sola y comiéndome yo sola toda esa carga emocional y esa tensión de va a pasar, no va a pasar, lo voy a lograr, si no lo logré, pues no pierdas el ánimo. Entonces todo eso me tocó palmaditas yo misma y nunca en el centro de fertilidad me dijeron, mira, esto requiere un apoyo interdisciplinario, un apoyo psicológico, un apoyo del resto del equipo médico. No, esto era el médico que me hacía los procedimientos y que después de cada uno de esos 3 intentos me decía, sorry, no lo lograste. Y siguiente, ¿sabes? Pero pues puedes seguirlo Ok. intentando y puedes someterte a un in vitro, por ejemplo, que tiene, pues según los estudios clínicos, unas tasas de éxito mayores y no sé qué. Y me mostraban como Ujú. esas opciones, pero tal vez de lo que yo más recalco, porque ya cuando ya lo logré fue otra historia, y por eso tengo como esa comparación de decir qué importante es que hayas empatía con tu médico tratante, que no te sientas como un paciente más, sino que haya No, una sí. conexión especial, porque la parte emocional en esto es salvaje, y que al final puedas tener ese acompañamiento psicológico que te ayude a sobrellevar el proceso, que yo no lo tuve en esa primera etapa, y en ese momento no era tan consciente de que yo carecía de ese apoyo. Después fue que me di cuenta de muchas cosas, Exacto. pero al inicio fue muy duro y como que todo yo iba comiendo, pero como pensando que eso era como lo normal. Después me di cuenta que las cosas se podían hacer mucho mejor y desde otro abordaje, pero en ese momento yo me limité como a comerme un poco el sufrimiento sola, ¿no? Eso fue un poco lo que me pasó en ese primer intento. Y volviendo como a ese feeling con el médico, porque claro, si uno tiene buen feeling, pues uno, pues muy de buenas, que creo que es el caso de Diana y mío. En eso tú, claro, nadie le dice a uno lo importante que es eso, pero tú te sentías como paciente o como, Claro, me y, sentía sola y sentía como que uno dice, este personaje como que no, ni le pone el suficiente interés al tema o como que te ujú, sientes que eres un paciente más y no hay como ningún tipo de conexión o de consideración o de algo. Y en estos procesos, pues yo creo que uno como paciente siempre quiere que le paren bolas, por supuesto, pero creo que en un proceso tan cargado emocionalmente como es los temas de fertilidad, aún más necesitas esa conexión, aún más necesitas que tú le importas a ese médico y que ese médico está como contigo en el proceso. Y en esa primera experiencia con esta clínica, pues eso no ocurrió. Entonces, ahí decido, cuando se acaban esos 13 intentos, y me frustro un montón y yo llevaba, ese último intento fue en julio del 2021 ujú, y yo llevaba en ese cuento, digamos, pues más o menos los últimos 4 o 5 meses llenándome de medicamentos, un intento tras otro, la carga pues además de la oficina. Entonces ahí yo decido como tomarme un break como de un mes y medio, casi dos, y un break en el que mucho tiempo dije, yo creo que yo con esto ya no puedo más. O sea, ya la carga, el desgaste físico, emocional, la frustración era todo. Entonces, en esos días es cuando llega el famoso libro de Alexandra y nos lo leemos con mi mamá. Y entonces me dice mi mamá, pero mira que Alexandra cuenta que el médico de ella, que es adorado, está aquí al lado de nuestra casa. ¿Por qué no vas? Yo estaba en medio de mi rebote de no quiero saber más de esto,
pero me di ese espacio de respiro y le digo, bueno, pues sí, vamos a conocer a este médico a ver qué pasa. Y me recibe este hombre, papá absoluto, Juan Carlos Mendoza, que esa primera ¿El mismo de consulta Alexandra? ¿Es el mismo de Alexandra? es el mismo de Me Alexandra. encanta cuando encontramos a estos hombres fantásticos, médicos maravillosos, porque yo creo que Maravilloso, hay que además, agradecerles a ellos mucho. pero total. Entonces, por eso les decía y hacía mucho énfasis en lo que me pasó con el médico anterior, porque cuando yo llego y entro al consultorio del doctor Mendoza y tiene además esta apariencia como de papá que uno lo quiere como abrazar inmediatamente y yo lo que hago es llorar toda la consulta. Y entonces empiezo a zafarme de toda esta carga, de todos estos, de todo el semestre anterior, o sea, esta consulta ocurre como a finales de agosto, septiembre, y entonces él sabiamente me dice, Carolina, yo te voy a acompañar en este proceso, pero mientras tú no sanes toda esta carga que traes y te calmes y te limpies un poco de toda esta carga que has acumulado estos meses, no va a pasar, no va a pasar. Y ahí es cuando me dice, acá trabajamos con Lucía Nader, creo que debes hablar con Lucía. Ahí es cuando empiezo a hacerme verdaderamente consciente de la importancia de ese apoyo psicológico y de que tú estés absolutamente en paz, tranquila y abierta y dispuesta al universo a que las cosas pasen. Yo llevaba todo ese semestre cargada con el proceso, con la mala experiencia en la primera clínica, además con un montón de presiones en el trabajo, no presiones negativas, pero sí con mucho, mucho trabajo. Y ahí fue cuando entendí y dije, a ver, es que mientras esté así de congestionada, emocional, física, en mi entorno, esto no va a pasar. Entonces fue como de esas primeras grandes lecciones del proceso que dije, necesito tranquilizarme, necesito dejar de meterle ese estrés, esa ansiedad, el no estar rodeada de los profesionales que son, y empiezo a hablar con Lucía, empiezo a entender también con Juan Carlos la importancia de ese apoyo desde tu médico, pero que haya ese verdadero clic que seguramente ustedes tuvieron desde un principio, pero yo lo tuve fue hasta cuando llegué al doctor Mendoza. Yo sí creo que es importante recalcar porque, claro, esto nace de un deseo como tan arraigado, ¿no? Uh -huh. Y tan, no le cambia a uno la vida. No que uno se aguante como una mala situación, pero Uh casi que -huh. uno se aguanta una mala situación, no ideal para uno, pero es esa importancia de no solo esa red de apoyo, sino esa como autorreflexión de que la convicción no lo le da a uno el motor para seguir, pero hay veces también lo hace a uno obviar lo que uno necesita para cuidarse. Sí, es que realmente ahí son muchas cosas que tienes que tener ahí como sobre la mesa, balancear. Para mí fue muy grato encontrarme una clínica donde no solo el médico era buena onda y cercano e interesado, en tu caso, sino que también estaba la psicóloga y también estaba la directora del laboratorio y también estaba, entonces como que era un grupo que te abrazaba en el proceso. Entonces para mí fue un antes y un después encontrarme que se podía hacer todo eso de la mano de un equipo profesional que te acompañara realmente. Porque en la primera cosa, como les contaba, pues yo me sentía yo contra el mundo. Entonces, me cuentan, digamos, estos temas un poquito legales de traer la muestra, no sé qué. Me dicen, bueno, esto es lo que tenemos acá. Me acuerdo incluso que la directora del laboratorio me dice, yo no te debería decir esto, pero este es churro. Y yo era como, porque claro, no ves fotos, no ves nada, ves una descripción, entonces decía, bueno, pues no sé qué será churro para ella, pero pues al final lo que necesito es una persona que esté estable, nada, que sea algo como normal, pero lo importante es que todo esto vaya bien, ¿sabes? Yo tenía una información puntual, entonces no había tampoco mucho en qué desgastarse con la decisión, pero O sea, ahí cómo empezó, ahí cómo fue el proceso. Digamos, una vez llegaste, el doctor te dice estas cosas, de alguna manera tienes que soltar, sanar eso que acabas de vivir y venga que estamos listos para el próximo claro, entonces, proceso. ¿Qué te propusieron? claro, entonces él me dice, a ver, en fertilidad no hay nada que 1 más 1 sea 2, no necesariamente es así, acá puede pasar de todo. Entonces, si tú quisieras en un entorno más tranquilo, después de haber sanado tantas cosas, volver a intentar una intrauterina, lo podemos hacer. Pero pues obviamente pues es mi deber también explicarte que existe, digamos, como ese siguiente nivel en los procesos que es un in vitro,
donde las tasas de éxito son diferentes, donde claro, es más invasivo y tal, pero puedes lograr un resultado. Entonces yo le decía, entiendo que en fertilidad no esté nada escrito, pero desde mi mente no tiene como mucho sentido volver a hacer algo en lo que ya no me fue bien. Y la verdad, este es mi último shot, o sea, yo me siento súper agotada con esto. Y este es como que le voy a meter todas las fuerzas a este último intento y si a mí el in vitro me genera una tasa de éxito mayor, pues vamos a apuntarle a eso. Entonces, luego de que él me ¿Era un explica, proceso, era una implantación o era un proceso de 3 o era solo una implantación? un shot y ya. Un shot. Entonces, Y antes de eso, perdón, te interrumpo, pero ¿tú tenías óvulos del proceso pasado con la clínica no, pasada o No, fueron óvulos otra vez? exacto. Entonces él ahí me dice, tenemos que hacer la aspiración, mirar a ver cuántos salen, cómo evolucionan, cuántos sobreviven, si están, como dicen ellos, están bonitos o no. Entonces, en noviembre, más o menos, después de exámenes y cosas, y que yo decido el tema de que sea un in vitro, me dicen, programemos esta aspiración de los óvulos. Entonces, nada, yo en mi vida había estado en un quirófano, Carolina vaya para el quirófano con la anestesia, y entonces me lo sacan y claro, a los más o menos 2, 3 días, pues es la implantación. Me dicen, sacamos 6, pero realmente como que prosperaron y funcionaron 3. Y cuando ya llegó el como a mí. momento de hacer la implantación, quedaron 2. 2 eran los bonitos. Entonces ahí viene la gran decisión de vida y me dice Juan Carlos, podemos dejar uno, o sea, implantar uno, si algo no pasa, entonces congelamos el otro, o podemos implantar los dos, esperando que pues tengas más éxito con implantando los dos, porque pues uno sobrevive y el otro no. Le dije yo, bueno, ¿qué dicen los estudios? ¿Qué estadística tenemos con esto? Entonces me dice, no, pues con una paciente de 40 años, digamos que con un poco los antecedentes y lo que ha pasado contigo, si llegáramos a poner 2, pues realmente yo le dije, ¿qué probabilidad hay que peguen los 2? Y Juan Carlos me dice, pues realmente 5, 7% que peguen los 2. Pero sí hay una probabilidad alta de que pues finalmente lo logres. Entonces ahí Carolina dice, póngame los 2, ¿no? Y Y decido que parte me... de esa decisión tuvo algo que ver con finanzas. Te pregunto porque, claro, congelar el otro y o sea, todo eso es como, Sí, te entiendo la pregunta y fue cero ok, pensado desde esa visión de la parte financiera, fue de más desde esa parte de decir, es mi último shot y aquí o sea, o sea, si pasa ahora perfecto, si no pasa ahora, creo que Carolina va a desistir de hacerlo por esta vía o se va a dar otro tiempo, pero yo dije, quiero meterle toda mi energía y mi amor a que sea en esta oportunidad y que sea lo que Dios quiera. ¿Sabes? Entonces, ahí es por eso es que le digo, pero era más por evitarme, digamos, el tema de tener que otro, pensar en volver a someterme a todo esto. No tanto por el dinero, sino es pensando en el desgaste que era un cuarto no y volver a intentarlo. Yo decía, no me siento con las fuerzas de hacer un quinto intento, no creo. Entonces, vamos a apuntarle ok. todo al cuarto intento. Y ahí es cuando decido Y irme con entonces el... esa transferencia, Claro. yo quiero ir. Entonces, Tienes ese día, los 2 días, la transferencia. ¿Y qué pasa ahí? entonces ahí es cuando incluso ya en el último momento me dice, ¿segura los dos? Seguro, Juan Carlos, pon los dos. Vamos para adelante con esto. Claro, obviamente yo, mi cabeza en ese momento le estaba apuntando a generar esa mayor tasa de éxito, pero quedándose con ese 5% en su cabeza de, no, no van a pegar los dos. Después de todo lo que has sufrido para lograr esto, ¿qué te van a pegar los dos, Carolina? Olvídate. Vamos para adelante con eso. La famosa espera de los 15 días, que por cierto, uno se le va la vida en esos 15 días de pensar qué va a pasar. ¿Y Eh, esperaste o no? sí, sí. O sea, yo no, Ok. nunca me hice una prueba, nada. Dios mío, yo solo rezaba todos los días. Entonces llega ese famoso, creo que fue un 15 de diciembre, si no estoy mal. Suena el teléfono y entonces me dice Juan Carlos, bueno,
Y entonces, ¿está lista para la respuesta? Y yo, por favor, o sea, a mí se me quería salir el corazón por ese teléfono, yo así sentada en la cama con mi mamá, las dos cogidas de la mano, ¿no? Y yo con el teléfono así. Y me dice, pues, ahí me dice, sí, me dijo, tienes que dejar de ponerte la progesterona. Y yo, en medio de mi aturdida, le dije, que, o sea, yo no entendía qué me estaba diciendo. Entonces, y yo, ¿cómo así? Es que ya, entonces me mandó al correo, digamos, como el resultado de toda la parte, digamos, de los valores hormonales y eso. Me dice, ¿viste que está como duplicado el valor? Yo no seguía sin entender. Al fin me dijo, ¿está preparada para 2 cunas? Y yo empiezo a llorar mal. Mi mamá pensó que me habían dicho algo terrible, entonces ella coge el teléfono y termina ella hablando con el doctor Mendoza y entonces me dice que sí quedó, que sí quedó. O sea, nadie entendía un carajo, el caos total, todas las dos llorábamos. Mal, 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 mal. Entonces, claro, obviamente, yo tratando de asimilar, más allá de que eran dos, era que era mi primer sí, que realmente era una realidad y que lo había logrado. Yo ni siquiera estaba todavía tan consciente de que me estaban diciendo que eran dos. O sea, yo duré los primeros 20 minutos asimilando que por fin Carolina le dieron el sí. Entonces, y mi mamá sí era como, son dos, ¿qué vamos a hacer? Son dos. Entonces, claro, para ella era como la locura. Entonces, fue un momento en el que yo primero dejé de llorar, asimilé que lo había logrado y después empieza Carolina a decir, miércoles, toma tu 5% de los estudios clínicos. O sea, en ese momento empieza un sentimiento enorme de decir, estás feliz, pero también te entra un estrés de, ¿qué vas a hacer con 2 chinos? Entonces, era un conflicto y era una cosa un poco agridulce al principio, porque era tanta la ansiedad, las ganas de que te dieran ese sí, pero tal vez en ese momento no estaba haciendo como yo lo había pedido al universo, tal vez, ¿no? O sea, como que yo decía, Dios, ¿qué voy a hacer ahora? Y claro, para mi mamá fue un proceso mucho más duro, porque ella preocupa, o sea, ella casi que se le fue la felicidad de que lo logramos, Claro. preocupación de pensar qué va a hacer esta vieja sola con 2 bebés, ¿no? Entonces, fue un proceso en el que las dos empezamos como a nivelarnos un poco en entender, en asimilar, y ahí, por ejemplo, yo seguía muy de la mano de Lucía Nader, que también me ayudó mucho en ese proceso de decir, entendamos por qué pasó esto, busquémosle ese lado positivo, amoroso, bonito, abierto a lo que te está pasando, que ya de por sí pues es lo que tanto querías. Y ahí ella, tal vez de las grandes lecciones que me dejó, de la mano de Juan Carlos también, Juan Carlos me dijo, usted siempre me habló en muchas de estas conversaciones que a usted le encantaría tener 2 hijos. Si las cosas hubieran ocurrido como usted lo tenía en su cabeza, yo estoy casi seguro que usted no se le mide a un segundo proceso y a tener un segundo bebé. Y le dije, tiene toda la razón, tiene toda la razón. O sea, yo tal vez le pedí tanto al universo poder ser mamá de 2, que ahí está la respuesta, ¿sabes? Entonces, y además hay otro ingrediente que para mí es muy valioso y lo cuento con toda la tranquilidad y todo el amor del mundo, y es que yo no tuve una relación muy cercana con mi papá, no me crié con mi papá. Entonces, para mí, esa figura de la mamá sola que te saca adelante y que no sé qué, para mí era absolutamente natural. O sea, es mi vida, ha sido mi vida, haber sido criada por una mamá sola. Pero eso también, a pesar de que generaba una normalidad para mí, esa figura de familia, mamá, hijo, basta, o de pronto esa figura paterna en tíos, en amigos, ese tipo de cosas. De todas maneras, pues había esa carencia de esa figura paterna y de no haber crecido como la niña de papá y la niña consentida de papá. Eso yo no lo tuve nunca. Entonces eso también traía ahí inmerso, digamos, como un tema contra el sexo masculino, como que había muchas cosas ahí que no fluían muy bien por ese abandono un poco de papá. Y Lucía me decía algo muy lindo y me decía, además si te diste cuenta que tenían que ser 2 varones. O sea, es la manera más hermosa de reconciliarte con el universo y con el sexo masculino. Y yo ni siquiera lo había visto así, ¿sabes? Porque además traía en mi cabeza de, los mellizos son niño y niña, tan divina la pareja. Y Lucía me decía, ¿te vas a dar cuenta que te pasó lo mejor que te podía pasar, que fueran del mismo sexo, pero además al ser niños,
es tu manera más sana de entrar y de sanar esa prevención o esas cosas que podrías traer del pasado con la historia de tu papá. Entonces, Ay, fíjate no, cómo el qué universo es cool. absolutamente perfecto. ¿Mm? Y hoy por Lo hoy ella es. me enseña y me abre esa puerta y yo empiezo a entender ese un montón de cosas y a decir, definitivamente esto es perfecto, ¿sabes? Tenía que pasar así, tenía que tener dos niños, tenía que ocurrir de esa manera y eso es lo que me hace que me llene de toda la felicidad de que las cosas se hayan dado de esa manera. Yo a un segundo in vitro, a un segundo embarazo, seguramente no me le mido. No, Eh, entonces, esta era la familia que le había pedido al universo y me la dio, ¿sabes? Entonces, Ay, qué creo divina que historia. como la mejor conclusión a la que puedo llegar. Qué divina historia. Caro, una pregunta. Ya sabemos todo Dime. esto que fue muy difícil y obviamente tu historia debe ser un poquito más difícil porque tener dos niños versus una que tenemos nosotros y a mí me vuelve loca cada todos los días. Todo el mundo me dice, ¿cómo hace? ¿Cómo hace? Exacto. Quiero que hablemos como de, y aquí siempre nos gusta como empezar a cerrar con, cuéntanos esos grandes retos, no negativos, yo nunca le llamo nada lo de la maternidad negativo, sino los grandes retos, desafíos. los desafíos, los retos. Una vez ya pasaste esto, ¿qué pasa contigo? O sea, tienes dos bebés en tu pancita, estás en O este sea, el resto del dilema, embarazo, Sí, ¿cómo pues es? ahí ¿Qué viene. pasó ahí? No, mi embarazo fue la cosa más maravillosa del mundo. O sea, a mí no me dolió un pelo, no sufrí de nada, no tuve riesgos de nada. Ahora fui juiciosa con mi alimentación, porque claro, me daba pánico una diabetes gestacional, una cosa de estas. Entonces fui, o sea, todo lo desordenada que yo he sido a lo largo de mi vida con la gaseosa, el dulce, cero deporte, lo que sea, acá fui la más. Entonces yo no comía dulces, yo no me cuidaba un montón y mi embarazo fue perfecto, perfecto. Hasta que definitivamente en la semana 35 yo me sentía regia. Sin embargo, el ginecólogo, que pues no fue finalmente el doctor Mendoza, sino digamos un colega suyo que tiene mucha experiencia como en múltiples, me dice, tenemos que programar la cesárea porque Jero está cortito de líquido amniótico y pues no quiero exponernos a un riesgo innecesario, entonces prefiero que intervengamos de una vez. Esto me lo dice un viernes y la cesárea es el lunes. Y yo en mi cabeza tenía que todavía me quedaba más o menos una semana más además para entregar mi trabajo, bueno, mil cosas. Y él me dice, el viernes me dice, vieja, el lunes. Y yo entro en shock un poco, corra a dejar las cosas cuadradas, trabajé hasta el domingo, 9 de la noche, pero a mí no me dolía un pelo. O sea, si de mí hubiese dependido, yo me quedo hasta la semana 40 con los niños adentro, o sea, mira, entonces, nada, la cesárea estuvo bien, pero claro, vienen todos estos primeros retos para los que tampoco casi nadie te prepara lo suficiente, y es que haya temas respiratorios, que haya prematurez, que haya que entubar, que haya que estar en una UCI. Entonces ahí empieza un tema muy, muy complejo, y que además se hace mucho más complejo el tener que enfrentarlo sola. Entonces, o sea, no estás lista No, para ese no estás momento lista para eso. te tienes que ir de la clínica sin tu bebé. O sea, creo que es la cosa más dura que yo he vivido en mi vida. Creo que ha sido de Es todo lo horrible. que, tal vez de todo lo que he podido vivir desde el momento que me dijeron, sí, estás embarazada, creo que ha sido el momento más teso de todos. El tener que irme de la clínica con mi cesárea ay, no. para la casa porque ellos se tenían que quedar. Entonces, eso tal vez es de los retos más tesos, entrar a la UCI y irme, porque además no estaban los dos como en el mismo punto, ni juntos, entonces Carolina corría para un extremo de la UCI, corría para el otro, a ver qué le pasaba al uno, qué le pasaba al otro, y ahí empieza un poco ese sentimiento de, ¿por qué me está tocando todo esto? ¿Por qué estoy tan sola en esto? Porque, Mm. ¿sabes? Entonces, claro, ver los papás de al lado que están juntos, que va el uno y se cubren entre ellos y no sé qué. Yo pues estaba con mi primito, que hoy por hoy es el padrino de mis niños, que es como mi hermano chiquito, tiene como 25 años. Y Cris pues fue como esa persona que me llevaba, me recogía, fue esa red de apoyo ahí un poquito,
pero claro, no era, en la clínica todos le decían el papá de los bebés, yo, no es el papá, es mi primo, pero pues al final era como esa figura medio visible que muchas enfermeras creían que era el papá y lo miraban como rarófono, por lo veían muy chiquito para mí, Claro, lo joven. pero era la ¿Cuánto única tiempo persona, estuvieron en UCI los chiquitos? 18 ¿Cuántos días, tiempo estuvieron en UCI? 18. Es horrible. Yo creo Es que nadie lo horrible, prepara a uno para eso. una eternidad. Nosotros estuvimos 23 y a mí me jugó el rol primero una prima y después llegó mi hermana. Y es Ujú. como, es muy demente. Es un No, más universo en porque la no cabeza pierdes muy demente porque, eso del día, de la hora, de si comiste, de si no. A mí se me olvidó que yo tenía una cesárea, ¿sabes? Yo me paré no, claro. de la y solo pensaba en que ellos respiraran, en los pitos, en que no se, en que saturara bien, en que, ¿no? Y esa Pero al presión mismo y tiempo yo la presión de los doctores. Claro, pero al mismo tiempo de, los doctores en presión diciéndote si tú no estás bien, tu hija no va a estar bien, entonces tú tienes que estar bien. Que es y una el presión otro, muy compleja porque a uno le total, toca estar total, bien. Entonces te dicen, si ellos no te sienten bien, ellos tampoco van a lograr salir adelante. total. Ya algún día hablaremos de eso, ya sabiendo que tú, digamos, que tú también lo viviste a ese nivel, Es, algún día lo es, hablaremos porque ahí sí creo que el rol, digamos, de esa red de apoyo que uno no se imaginó, porque como uno no se imaginó que eso iba a pasar, estoy segura que tú nunca te imaginaste que el que te iba a acompañar era un primo. sí, 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 total, total. Entonces, mi mamá pues me decía, no, a mí me impresiona ver los niños ahí con cables y claro, pues a ver, ella tiene Parkinson, o sea, yo no la quería tampoco sobrecargar con algo, entonces yo me comía todo el proceso, ¿sabes? Entonces y pues además acompáñale a eso el tema de la lactancia, que para mí fue súper duro, porque pues, no Grosso. produje de leche, no me los pude poner de una, entonces no hubo la estimulación adecuada, entonces yo con el gran esfuerzo de la vida sacaba una onza, sacaba dos, y las otras mamás del resto de los niños de la UCI pasaban los teteritos llenos, y yo con mi teterito así, me sentía la más infeliz del mundo. Son cosas que pueden hoy sonar hasta chistosas, pero en su momento era una carga y una No, presión de lo estás haciendo mal, No. ya estás vieja para esto, miles de cosas que, porque además para darse un látigo está perfecto. Entonces eran muchas presiones y esos 18 días allá fueron mortales, mortales. Pero Pero yo bueno, te salimos, diría que digamos, para que la gente pueda entender, pero esos te oímos. días de la UCI en esas salas de lactancia, yo siento que las mujeres de la sala de lactancia fueron mi tabla de salvación emocional porque ellas como Mira, que sí me decían, tranquila, tú puedes, no importa, este poquitico, dale, mira qué increíble lo que lo estás haciendo. Y esas idas de cada 3 o 4 horas a la sala de lactancia me daban sanidad mental porque me daban un orden del día. Yo sabía que podía entrar, o sea, que entraba aquí hora, me tocaba esa, tenía esas citas y eso me permitía como funcionar bajo algún tipo de horario en un momento donde tú sencillamente, como dices tú, uno no entiende ni qué hora es, ni qué minuto es, ni por qué estás ahí, ni qué está no hay pasando. nada. ¿Te dio depresión postparto? ¿Te dio depresión No, postparto? tuve momentos, digamos, de debilidad, de demasiado cansancio, de cuestionarme muchas cosas, de sentirme frustrada porque no había tenido ese nacimiento de comercial de pañales que salgo perfecto con mi bebé perfecto, sino como, ¿por qué me están pasando todas estas cosas, no? Y después de haber tenido un embarazo perfecto, donde no me dolía un pelo. sí, tan Entonces, tranquilo. claro, fue ese contraste de tener un embarazo divino y cuando ya ellos llegan, tener una serie de complicaciones y de retos claro, tú decías, bueno, no soy la única en este cuento, hay niños incluso en una condición mucho más crítica, mis vecinos de UCI eran niños complejos también. Entonces, pero claro, el tema, a diferencia tuyo, Diana, para mí esa sala de lactancia de la UCI fue la cosa más presionadora del mundo. No fue un aliciente, no fue claro, pues me decían, sí, tranquila, no pasa nada, tranquilícese, porque la medida que se tranquilice, la cosa fluya, no sé qué, no pasó. O sea, para mí era una constante presión de no estás produciendo la leche que tus bebés necesitan, entonces toca darles fórmula, entonces era eso que yo me lo Es que había a mí soñado. a la mía le dieron fórmula desde el principio.
Claro, A mí sí, pero y tú... yo les dije, yo no voy a pelear, o sea, les dije, intenté, No, sí, Mm. fue rudo, pero como me dejaron de todas maneras vivirlo, yo les decía, no importa, esto es oro, déjenme tenerlo, déjenme hacerlo, y entonces como que claro, esas citas me permitían saber que yo igual estaba haciendo algo porque yo no podía hacer nada. ¿Qué podía hacer uno como mamá? Sentarse ahí nada. y decir, lloraba y punto. Lo único otro que podía hacer era comer, obligarme a comer y obligarme a sacarme leche. No, no podía hacer más, ¿no? No tenía ningún Sí, tipo de sí, sí, control sobre lo que estaba pasando. sí, de acuerdo, de acuerdo. Yo, pues, ahí un poco lo que decías hace unos minutos de esa red de apoyo, pues mi mamá, digamos, me decía, no puedo estar contigo en la UCI y demás, pero en casa me encargo de tu comida, lavo tu ropa, garantizo que duermas, que, ¿sabes? Porque pues yo era como si trabajara en la Santa Fe, ¿no? Yo llegaba a las 8, me iba a las 6, de domingo a domingo. Igual, Por lo menos llegaba a casa y mi primo me recogía, llegaba a la casa, mi mamá me decía, acá está su comida, o sea, no piensen nada más. Entonces, al final, mm, cuando, el saber que llegaba a casa y encontraba un plato de comida caliente, una cama, no te preocupes por nada, entendemos que estás con la cabeza en la UCI, pues también fue una ayuda que, pues, que digamos que no tendré, no total, alcanzaré la vida para pagárselo a mi mamá. Entonces, total. pero claro, el estar piloteando la situación ya dentro de la UCI sola, pues era algo que yo decía, incluso cuando ya todo pasó, como que tú dices, Dios mío, increíble que lo Wow, haya logrado, ¿sabes? Wow, sí, ahí como que dices, wow. realmente eres fuerte. Hay dos cosas que nos gustaría para cerrar. Lo Sí. maravilloso y ese mensaje para las mamás o para las que Ujú. desean ser mamás. Se lo están pensando como tu mensaje. Pues mira, creo que la gran diferencia cuando eres mamá por accidente, porque te descuidaste, así tengas una pareja o lo que sea, así no seas mamá sola. La diferencia que existe en esos escenarios que son tan habituales y que le pasan a, pues, a todo el mundo, que muchas veces esos hijos no se planean, versus esta decisión de vida que es absolutamente consciente desde el fondo de las entrañas cuando dices, quiero hacerlo y lo quiero hacer como lo que sea que me implique, estoy dispuesta a. Eh, ahí ya ves y concibes el proceso y posteriormente la maternidad desde una perspectiva súper distinta. Entonces, lo pongo en esos términos porque creo que cuando tomas esa decisión tan consciente, tan profunda, tan decir, es que esto, es que yo, así como dice el libro de Alexandra, yo lo decidí, no es porque la vida lo decidió por mí o porque me descuidé o lo que sea, ya te hace ver la maternidad de otra manera, hace ver que esos días de inmenso cansancio, miles de retos, se me enfermó, se cayó, le pasó algo, lo que sea, o simplemente estoy súper agotada del día a día, como que dices, bueno, es que esta fue la decisión que yo tomé, es absolutamente, vino de mí, no porque una circunstancia ajena lo puso en mi Mm. camino. Entonces creo que eso te da una visual y una manera de concebir la maternidad de otra forma. Entonces tiene que venir de ese acto absolutamente consciente de decir, esto es lo que yo quiero para mi vida, esto es lo que quiero preocuparme por alguien, quiero que alguien dependa de mí, quiero que alguien me llame mamá, quiero ser que esa persona se vuelva todo para mí. Entonces creo que es una decisión súper fuerte, lo es sin duda, pero creo que las personas que nos hemos volcado a esta decisión, pues ha sido como de tal la conciencia, las ganas, que yo creo que eso hace que la maternidad se disfrute y que sientas que fue la mejor decisión que tomaste en la vida. Entonces, mi mensaje final sería como si lo sientes así en el fondo de tu alma, hazlo. Afortunadamente existen cosas como las que ustedes han hecho de crear comunidades de ayuda donde puedes escuchar historias, donde puedes apoyarte, donde puedes sentirte abrazada en el proceso, que eso es maravilloso, no todas lo tuvimos, pero si en tu corazón está ser mamá, hay que hacerlo. O sea, no, yo creo que sería perder un poco el miedo, tabúes, cosas que hay alrededor de eso, hay que informarse simplemente y tomar la decisión y lanzarse al ruedo porque de verdad que es la decisión más linda que puedes tomar en la vida. Entonces, trae sus bemoles y sus cosas, pero creo que es mucho más la felicidad que te aporta y el sentido que le da a tu vida tener un hijo, ¿no? O doble, como me tocó a mí. En Sí, el tuyo doble, en el tuyo doble. exacto, Pero qué exacto. bendición, qué fantasía. Es una grandiosa historia, Caro, de verdad. Qué felicidad tenerte, qué felicidad que hagas parte del grupo.
No, me Y encantada. bueno, ya volverás con nuevas historias, porque obviamente No, una hora de podcast o lo que estamos tratando de hacer para que Un la gente no poquito. se confunda con tantos temas, pues no nos da para claro. entrar en otro montón de temas que yo sé que a todas nos interesan, pero sí nos parecía muy valioso poder oír una historia como la tuya No, yo y te lo feliz, agradecemos feliz de estar infinitamente. acá. Gracias por invitarme a esto. De verdad que siempre quise que existiera algo así. Lo que pasa es que no lo iba a hacer yo sola, pero siempre quise que existiera una plataforma o algo para que más personas, porque la verdad es que me encuentro con gente que me aborda cercanos o no tan cercanos y ven, pero ¿cómo es? Pero ¿cómo es el proceso? A mí me gustaría, pero no sé, pero entonces yo digo, hay tanta desinformación de esto. Yo me le metí al ruedo sola y sin saber 1500 cosas y a la buena de Dios. Pero pues todo el mundo tiene el derecho a informarse, a tomar una decisión en un escenario más seguro, más estable. Y si uno puede acortar un granito de arena a que esa persona se sienta más segura, a que le puedas resolver inquietudes o simplemente escucharla, me parece fantástico. Siempre va a estar siempre, digamos, muy feliz de poder aportar, de poder ayudar, de poder aconsejar. El consejo a partir de la experiencia, hay veces no es tan técnico, pero la Ujú, parte técnica se consigue. de Pero el acuerdo. consejo a partir de la experiencia es como, no sé, en inglés se dice leapfrog, Ujú, que es un salto grandísimo. Entonces, creo que eso también es, claro, lo que estamos logrando. Son consejos y experiencias que te avanzan muchísimo No, de yo siento acuerdo, que a de todas nos acuerdo. hubiera encantado tener estas a historias. O todas. sea, si tú me lo Sí, preguntas, probablemente yo era la que más gente conocía que había hecho el proceso, pero el ujú, miedo no me permitió llamar a ninguna de esas personas. mira, Imagínense la locura. Eso es una locura. Entonces, y con el corazón en la mano y con el amor que le ponemos a cada segundo de este proyecto, porque este proyecto es hecho con absoluto amor, realmente lo hicimos un ujú, poco desde ahí. ¿Dónde estuvieron nuestras falencias? ¿Dónde estuvieron nuestros miedos? ¿Dónde estuvo aquello que nunca apareció? Porque no es que nosotros ujú, creamos que es que hay que tener una cantidad de información y entonces venga y planifica cada momento porque no es real. No es real ni claro. traer a la, como tú lo acabas de contar, traer un ser humano Ujú, al mundo. Hay unas cosas que dependen de uno si uno las hace bien, pero del resto, ujú. eso es como, A la buena de no, Dios. eso es un O de lo que milagro. uno cree. Sí, exactamente, es un milagro. Eh, Mm. entonces, haber tenido estas historias sí hubiera sido increíble, yo creo que para todas como poder comparar un poquito y Ujú, obviamente esa bendición también que es haber llegado a doctores en los cuales uno dice, esta persona es- resuena conmigo, esta persona me da una confianza Mm. que me permite moverme de otra manera, respirar de otra manera y mandarme, como digo yo, a una decisión valiente. así es, así Y es. otra cosa que se me hace muy chévere que este sea el cierre de temporada, porque lo que acabas de decir, como de cómo empieza uno esta maternidad, lo hemos dicho más o menos y todas estas historias de todas, claro, son una experiencia de este tipo de maternidad, pero lo hablábamos con Diana esta mañana, es más, que el hecho Ujú, de que la génesis de esta maternidad sea como con convicción y decisión, de verdad que la hace mucho más agradable. Y siento que nos hemos dado cuenta que aunque somos, o sea, estos casos son particulares, la manera como abordamos todas la maternidad es súper valioso para todas las mamás, porque muchas veces estar bajo una estructura tradicional, el deber ser se vuelve súper fuerte y Súper se de fuerte. pierde acuerdo, muy uno, cierto. pues uno se pierde solito, pero no se pierde en estructuras tradicionales. Sí, sí, sí. Entonces, me Se encanta pierde uno y le toca que uno ese, encontrarse bien rapidito, porque no, igual le toca uno resolver. no hay Entonces, tiempo, No hay tu tía, es verdad. dije, bueno, bien, bien tú perdida, pero no, ponte pila. pero a ver, pero Pero creo que para ubícate. mí esta temporada esa es de las No, mentira. buenas O ve y busca sorpresas. lo que me pasó a mí, ¿no? Ve y busca a la psiquiatra porque si tienes una depresión Sí, postparto, te toca solucionar con lo que tengas que toca solucionar. solucionar. Sí, 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 es verdad. es Luisa cierto. Ruge, te Pero bueno, dejo para que cierres esta ve, maravillosa temporada y esta increíble conversación. no, pues creo que un poco es, o sea, estamos súper felices, súper agradecidas con todas las invitadas. Tenemos ya un grupo donde las conversaciones que estamos teniendo
claro, cada vez con la primera temporada salieron ustedes maravillosas mujeres con sus historias. Con esta segunda temporada, para mí siento que han salido como una comunidad más cercana, lo que decía, que este tipo de maternidad se aplica a todas y todas no en formas de maternar, sino todas de las que vivimos esto solas, con pareja, sin pareja, por convicción, con más recursos, con menos recursos. Ha sido algo increíble de darnos cuenta que si estamos como creando una nueva perspectiva de la maternidad que siento que a veces le dan durísimo, ¿no? Es duro, tenemos muy claro que es duro, pero no es, pues no es horrible. No, y no Sí. tiene que ser, sí, de acuerdo, es duro, pero No es horrible. no debería ser tenebrosa si hay que ponerle un nombre. Sí, Y el hecho de tener con quién hablar, uf, sí la hace que uno pueda dejarla fluir de una manera diferente para uno no ahogarse en los momentos complejos. Y creo que lo que hemos encontrado aquí es que, claro, nosotras entre todas y tenemos un hombre que está, digamos, en nuestro universo, como es tan decidido, como decías tú, pues obviamente tenemos otras cositas que nos mueven porque al haber tal nivel de conciencia, pues todos somos como, todos terminan con, yo no cambiaría nada de lo que he hecho, yo no cambiaría este camino, yo no cambiaría de ninguna manera el tipo de maternidad que elegí. Sí. Entonces, pues nada, yo por mi lado cierro con ese mensaje. Es un placer de verdad poder estar acá, me encanta el proyecto, creo que lo que han podido lograr ha sido maravilloso. Me dio mucho gusto ver que estaba Laura, la de Medellín, porque yo tenía el libro de ella, del bebé de las estrellas, y también empecé a seguirla Divino. y que empiezas a conectar con estas personas con las que tienes esta afinidad de lo que te está pasando en tu día a día, en los retos que tienes. Pero definitivamente yo creo que quisiera solo cerrar diciéndoles que tal vez de las cosas más bonitas y más gratas que me ha pasado en todo este proceso es ver cómo esta decisión de vida tuya genera un impacto y como un efecto medio dominó en ese entorno de las personas que te aman como son tu familia y tus amigos. Hoy por hoy yo puedo decir que de verdad son los niños más amados del planeta porque generaron en mi familia un tema que al principio fue como, ¿capaz de ser mamá sola? Sí. Entonces es como darle un poco la vuelta a esas familias tradicionales que digan, puedes hacer una familia sola con tu niño o con tus niños, y te abrazamos y te acompañamos en ese proceso y los adoran. Entonces, el ver como todo lo que genera una decisión tuya en todo ese entorno que te rodea es absolutamente mágico. Entonces, nada, feliz de estar acá, feliz de seguir compartiéndoles lo que se necesite, lo que pueda aportar. Estoy siempre súper abierta al tema. Y bueno, qué bueno seguir construyendo con todas estas mamás maravillosas y valientes. De verdad que gracias por el espacio. Un abrazo y un beso y muchísimas gracias a todos los que nos siguen, nos oyen en este increíble proyecto que para nosotros ha sido realmente hermoso y pues nada, gracias por estar aquí con nosotros.